Continuamos con más información, lo hacemos en este momento ahora tratando de evaluar los casos o el paso del COVID-19 por el mundo. Vamos a iniciar en uno de los países que ha sido el epicentro de la pandemia en los últimos meses. Hablamos de Estados Unidos. En este momento veremos el mapa satelital y observe usted, Estados Unidos ha superado los 2 millones de contagios. Hasta el momento se tienen 2.066.860 casos, de los cuales activos hay 1.143.152. Se han perdido lamentablemente 115.157 muertes, en este caso las personas que han perdido la batalla contra el COVID-19, y se tienen recuperados 808.551 personas. Ojo con el dato porque lejos de lo que vimos en Europa, ahora la misma OMS ha indicado que Latinoamérica es el foco de la pandemia, después de que Europa fuera uno de los continentes más afectados. En Italia y España, Estados Unidos ha superado esas cifras y sigue en incremento, lejos de disminuir, sigue incrementando contagios y muertes y sigue relajando medidas en varios estados de la Unión Americana. Asimismo, también protestas, manifestaciones, saqueos que han olvidado las medidas de seguridad sanitarias necesarias. Por eso el brote ha continuado. Así está Estados Unidos. Pero ¿cómo está Brasil también? Brasil es otro de los países que también se teme que forme parte después y que se convierta en el epicentro de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque Brasil, de Latinoamérica, sería el segundo país también en el mundo con mayor número de contagios. Y acá lo tenemos. Brasil tiene hasta el momento 775.581 casos. Si se da cuenta usted, entre España e Italia no superaron los 300.000, pero ya Brasil está por llegar al millón. Ojo con esto, porque de esos tiene 339.086 casos activos. Se han perdido 39.803 vidas y se ha recuperado también ya prácticamente más del 50%, es decir, 396.692 personas. Y ojo con Brasil, porque según la Universidad de Oxford, ya las pruebas en humanos de la posible vacuna será aplicada específicamente en esta fase, en julio, acá, en Brasil, para de esta manera también tratar de disminuir ese número de contagios y tratar de demostrar que es eficaz la vacuna. Así que la esperanza está cuando Oxford aplique la vacuna en Brasil. Veamos otro de los países que también nos ha sorprendido mucho. Vamos con China, vamos a cruzarnos el océano en este momento para llegar a China, al continente asiático, para observar que el que fuera el primer país, el epicentro de la pandemia en su momento, Wuhan, y que después se diera a conocer hace algunos días que posiblemente el brote habría iniciado en agosto, lo cual también fue confirmado después tanto por Pekín como por China, que no fue en agosto, que fue en diciembre, tal y como se dan a conocer en los estudios. Pues bueno, esa es una polémica que surge, pero observe cómo la línea de ascenso de los casos en China y cómo después se fue controlando por las medidas de seguridad aplicadas, por las restricciones y por todas las medidas que siguen aplicando. China, hasta el momento, después de un nuevo brote, después de haber controlado la situación, tiene 62 casos activos y así se ha mantenido. Del total de 83.057 casos, si se da cuenta usted, donde empezó la pandemia, donde estaba el paciente cero, donde inició el epicentro, no llegó ni siquiera a los 100.000 casos. Estados Unidos está superando los 2 millones. Ese es el efecto. Lo que vimos en Latinoamérica, que sucedía en Asia y en Europa, ahora lo estamos viendo como una pesadilla en Latinoamérica. Y de estos casos, de los 62 activos, obviamente, también se tiene que lamentar 11 muertes. Pero en total de los casos son 4.634 muertes y se recuperó más del 80%, 78.361 personas. Este es el caso de China. Ahora bien, ¿qué pasó con España? Muchos empezaron a hablar de España porque empezó a relajar medidas. Y empezó a relajar medidas en medio de la pandemia, al igual que Italia. Por eso vamos a ver esos dos países, para que usted vea el impacto y el efecto que pueda tener esto. España llegó a los 289.360 casos. Por eso le decía, no supera ni siquiera los 300.000. Y fue epicentro de la pandemia, de los cuales mantiene activos 111.848. Muertes supera ya los 27.000, tiene 27.136 y recuperados 150.376, es decir, más del 50%. Pero, si se da cuenta usted, la línea de ascenso
es bastante grande, pero también la línea de recuperados. Por eso le decía, España continúa registrando casos, pero empieza a relajar medidas, empieza a aperturar parques, supermercados, centros comerciales, actividades, pero se mantienen con medidas. Pero Italia, lo vamos a ver en este momento, fue otro de los países también europeos que presentó cierta cantidad de casos y que también fue epicentro de la pandemia. Italia tiene 235.763 casos en total, de los cuales activos tiene 37.710. Si se da cuenta, el número ha disminuido, pero los decesos también se dieron por 34.114 personas que perdieron la vida. Recuperados, 169.939, más del 50%. Ahora bien, ¿qué pasa en Italia? Que también empiezan a relajar medidas, pero empiezan a implementar nuevas medidas de la nueva normalidad, es decir, en restaurantes, centros comerciales, en el transporte colectivo, todo esto, pero para poder disminuir la cantidad de casos. Así está el mundo, así está la evaluación hasta el momento para que usted tenga un panorama de lo que pasa en Latinoamérica, Europa y Asia.